Esas preguntas de Job son profundas. Y quiero que tomamos un momento de ser honestos con nosotros mismos, que en nuestras vidas hemos tenido esas preguntas. Señor, ¿por qué estoy viva todavía? En medio de tanto sufrimiento, ¿por qué me tiene acá? O la pregunta de alguien de fe que dice, Señor, yo sé quién eres, yo sé de tu poder, yo sé de lo que puede hacer en mi vida, pero ¿qué vale preguntarle si usted es el que tiene todo poder? Y últimamente la pregunta grande de contenido, de sentido de la vida, Señor, dígame si los dolores y sufrimientos de esta vida, si aún la muerte es lo último. Dígame, Señor, si hay más, si hay vida eterna, si hay tu reino que verdaderamente vendrá. Señor, dígame si hay algo más allá de lo que puedo ver. ¿Cuántas veces en tu vida has tirado preguntas y cuántas veces has sentido como cristiano que no debías? Levanta la mano si has sentido en algún momento que no debe de preguntar, que Dios no va a agradecer si tiene pregunta. Lo que estamos aprendiendo de Job es que muchas veces en medio de la pregunta nuestra encontramos nuestra necesidad. Y nuestra necesidad, ¿a quién no puede responder? Solamente Dios en momentos. Vamos a ponernos a pensar en Abraham cuando Dios le da la promesa que él va a entrar a ser padre de un nuevo pueblo. Y la primera cosa que hace Abraham es preguntar, ¿pero cómo? O Gedeón, que pregunta a Dios, pero ¿por qué tanto, Señor, que tengo que enfrentar? O ¿qué tal María, que le pregunta a su mismo hijo Jesús, ¿por qué tanto tiempo pasas en la casa de tu padre? O Jesús, de rodillas en el jardín de Getsemaní, ¿qué fue su pregunta en el jardín? Dígame. ¿La copa me puede pasar, Señor? ¿Tengo que seguir en eso? O Jesús en la cruz, citando el Salmo 22, ¿qué es la pregunta de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las preguntas de fe son forma que nosotros ponemos delante de nuestro Dios. Las necesidades más profundas de nuestras vidas. ¿Cuánto me alegró hoy que hace 2 días recibí un texto de un joven adulto de Epworth que me dijo, pastora, estoy entrando en la parte dura con Dios. Le estoy diciendo las cosas más profundas de mi corazón. Eso es lo que encontramos en Job. Y lo interesante es que si leemos el libro de Job, cuando el Señor le dice a Satanás que Job es fiel, y el Señor le da permiso a Satanás, sabe la historia, ¿verdad? El Señor le da permiso a Satanás quitar todo lo que Job tiene. Y lo primero que hace Job al final del primer capítulo, cuando ya ha perdido hasta familiares y todos sus bienes financieros, que dice al final del primer capítulo, que rompe su ropa y cae a adorarle a Dios. Y esa canción que a veces no sabemos que viene de la misma Biblia, que dice el Señor da y el Señor quita, bendecido sea el nombre de mi Dios. Es el mismo Job adorando, usando su fe, pero en el capítulo 3, y eso es lo que quiero que nosotros vemos, que podemos adorar, podemos confiar, podemos caminar en la fe, pero también podemos llegar como en el capítulo 3 a decir, ¿por qué estoy vivo? Señor, ¿dónde estás? El mismo Señor lo hizo. Lo otro interesante, creo yo, de las preguntas como forma de fortalecer nuestra fe, es que las preguntas fueron un método que usó el mismo Jesús para enseñarnos.
Pónganos a pensar cuando estaba con sus discípulos alrededor de un altar de paganos. Y Pedro estaba allí a la par de Jesús. Jesús le vuelve a ver a Pedro y le dice, ¿quién dice que soy? Y Pedro hace esa declaración tan linda. Usted es el Cristo, mi Señor, mi Salvador. También vemos cuando Jesús viene caminando sobre el agua del mar de Galilea y los discípulos pescadores están tormentados con miedo. Jesús calma el agua, hable con ellos y les tira una pregunta. ¿Por qué tenés tantas dudas de quién soy? Mas luego encontramos a Jesús después del milagro de multiplicar los panes y los peces. Me parece que era parecido a hace unas semanas cuando estábamos aquí dando útiles escolares y comida a más de 500 familias. A Dios sea la gloria. Multiplicando los panes y los peces, y los discípulos mismos siguen con dudas. Y Jesús les vuelve a ver y les dice, ¿y qué les vas a hacer creer? ¿Qué les vas a hacer creer? ¿Qué te va a hacer creer, Jennifer, como pastora? ¿No ves lo que estoy haciendo? Y todavía estás atormentada. Dos más que quiero compartir. Un señor que estaba a la pila de Bethany, que tenía 38 años, dice las escrituras. Y en esa pila de agua, un espíritu lo levantaba y si la gente se metía en el agua, ¿qué les pasaba a la gente? ¿Quién sabe? Se sanaban. Pero ese señor tenía 38 años y no podía caminar. Entonces más bien le dice a Jesús cuando llega, pero ¿cómo voy a hacer yo para levantarme y ir a la pila para recibir la sanación que necesita? Y el Señor le tira una pregunta. ¿Y sabe qué le pregunta? Le pregunta, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sanado? ¿Qué tal si el Señor nos pregunta eso en medio de la tormenta? ¿De verdad quieren ser sanados? O como la señora de un asunto de sangre, que tenía años de estar sangrando. Una mujer sangrando en aquel tiempo fue una mujer impura, una mujer que nadie podía tocar, una mujer que no podía asociarse con otro, una mujer aislada. Y ella tenía ese deseo, sí le decía al Señor, yo sí quiero ser sanada. Y ella busca a Jesús y extiende la mano y toca el manto de Jesús. Y Jesús vuelve a ver a la gente que está a su alrededor y le dice, ¿quién me ha tocado? Nuestro mismo Señor nos enseña a través de preguntas, llegando al grano de nuestra necesidad y de nuestras intenciones. Entonces, hermanos y hermanas, los que están aquí congregados en el patio, los que están viendo virtualmente, quiero decirles, motivarles, inspirarles que tus preguntas no son obstáculo para tu Dios. Más bien tus preguntas contienen tu necesidad y un diálogo real con Jesucristo. ¿Has estado en una relación donde nadie habla con nadie? ¿Has pasado momentos de eso en tus relaciones, donde nadie se comunica con alguien? Y cuando no hay comunicación, cuando no hay momentos de compartir las cosas de disgusto, las cosas de alegría, cuando eso ocurre, ¿qué pasa con la relación? Comienza a morir. La intimidad desaparece. Así es en nuestro caminar con Jesús. Y aún Job, siendo el hombre fiel, siendo el hombre que llega hasta el final de la prueba, Job siempre va donde Dios con las preguntas en fe. ¿Y sabe qué es la respuesta de Dios a todas las preguntas de Job? ¿Qué es? ¿Qué es la respuesta de Dios a sus preguntas?
A su pregunta de por qué vivo, a su pregunta de por qué debo de discutir con el Dios omnipotente, su contestación a la pregunta, si un hombre vive después de morir, la contestación de Dios es su presencia constante. Ahí estoy contigo. No estás solo, ni en tus preguntas, ni en tus necesidades, ni en tus subas, ni en tus bajas. Y yo tengo esperanza, futuro y deseo profundo para tu vida. Si cada momento que nosotros llegamos a preguntar por qué vivo, si pudiéramos escuchar la voz de Dios, yo tengo futuro para vos, Jennifer. Yo tengo esperanza y buenas cosas. Y si me busques, me vas a encontrar. ¿Qué sería nuestro andar si verdaderamente pudiéramos creer en la fidelidad de Dios? Quiero terminar hablando de 3 momentos en los cuales creo que las preguntas no son buenas. Porque hay momentos en los cuales tiramos preguntas, pero no son preguntas para expresar lo más profundo de nuestro ser, ni preguntas para conocer más el carácter de Dios. Más bien son preguntas no productivas para nuestra fe. Lo primero es cuando usamos nuestras preguntas para mantenernos perezosos. ¿Has usado preguntas para no tener que moverte? Tus preguntas no vienen de un verdadero querer conocer más de Dios o conocer más de lo que Dios tiene por vos. Tus preguntas y las mías, créame que lo he hecho. Ay, Señor, ¿pero por qué eso? Realmente no estoy queriendo conocer la mente de Dios. Estoy diciendo no quiero moverme, no quiero cambiar. No quiero enfrentar lo que está dentro de mí. Mis preguntas se vuelven forma de ser perezoso. Levanta la mano si lo has hecho. Solo yo. Milena, Pilar, Cosme, Yolanda, Marcela. Sí. A veces las preguntas son forma de justificar el no poder mover. Me hace recordar en momentos cuando estoy caminando con un amigo y la persona está abriendo su corazón, dando todo, y cada solución o sugerencia que doy, la respuesta es que no se puede por esto, no se puede por esto, no se puede por el otro, porque al fin de cuentas no quiero moverme. La segunda forma en la cual nuestras preguntas se vuelven no productivas es cuando nosotros comenzamos en nuestro malestar cuestionar a todos los demás. ¿Lo has visto? ¿Por qué fulana tiene más que yo, Señor? ¿Por qué Sotana actúa de tal forma? ¿Por qué los líderes hacen esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué la nación? ¿Por qué tal grupo de gente? ¿Por qué tales cristianos? ¿Lo han visto en estos días? Si tiene Facebook, abre tu Facebook. Ahí están todas esas preguntas. Las preguntas que tiramos a otros, que por qué no pueden entender, que por qué siguen así, que por qué son de tal forma. Y sabe que a veces está en el centro de esas preguntas nuestra propia inseguridad. Yo me siento mal, por lo tanto señalo a otros. Yo me siento insegura, por lo tanto critico a otros. Yo me siento abandonada, por lo tanto menosprecio donde están otros. Preguntas que salen de una inseguridad dentro de mí no me llevan a Dios, más bien me llevan al odio, a la división y a justificar mi posición, porque estoy tan insegura que no quiero que ni siquiera que Dios me cambie. La tercera son las preguntas que realmente son de rebeldía. Y siendo madre, yo conozco esas preguntas muy bien. ¿Quién puede sacar la basura? ¿Por qué usted no lo puede hacer? La pregunta es una forma de tirar la moneda a otro.
Las preguntas de rebelión, las preguntas donde uno no está buscando un mejor entendimiento, no está intentando expresar una necesidad, uno no está haciendo nada más que decir, en el fondo no quiero. Por lo tanto, tiro mis preguntas para evitar ser cambiados. ¿Sabes qué? Como cristianos, el centro de nuestro ser es la creencia que podemos cambiar, que como pecadores podemos ser sanados. Como personas que hemos desviado, podemos encontrar la vía de nuestro Dios. Como vacíos rotos, podemos ser restaurados. Nosotros creemos en los cambios. Y cuando damos a nuestro Dios nuestros corazones abiertos, Dios comienza a cambiar aún las preguntas que tenemos. Es bonito en tu oración cuando podés darte cuenta que el Señor está cambiando hasta que lo que uno pide. Antes pedía sanación física completa, tal vez, de una persona querida. Y en la medida que doy mi corazón a Dios, mi petición y mi pregunta cambia. Señor, dame la fortaleza de creer en la vida eterna y lo que usted está haciendo. Tal vez mi pregunta era, Señor, ¿cuándo se va a acabar esa pandemia? Señor, ¿cuándo podemos volver a estar juntos? Y después de preguntar tanto, el Señor cambia mi pregunta. ¿Cómo vas a compartir mi evangelio en este contexto? ¿Cómo vas a permitir que el tiempo te cambie a vos? ¿Cómo vas a hacer luz en la oscuridad y declarar las promesas mías, aún cuando tu propio corazón está roto? Agradezco una plática que tuve con Marcela ayer en la tarde. Agradezco que está aquí porque en cierta medida siento que ella vino a darme aliento. Hay momentos en los cuales las preguntas nos llevan a un nivel de entendimiento que nos permita ser suave de corazón otra vez, para que el Señor pueda hablarnos de todo lo que Él tiene por nosotros. Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios. Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. La 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 la. Da da